Buenos días. Bueno, una vez más, qué bueno verlos. Gracias a Dios por sus vidas y porque estamos aquí juntos. Creo que debemos estar expectantes por lo que Dios nos va a dar. Creo que tiene para nosotros mucha edificación, un mensaje maravilloso. Quería decirles algo de pronto del día a día. Nosotros llevamos la vida y hacemos nuestras cosas, pero qué tanto lo vivimos de la mano de Dios, qué tanto estamos haciendo su voluntad en cada momento de nuestra vida, qué tanto lo estamos viviendo. ¿Lo tienes solo para cada domingo o para cuando oras en la mañana, o cada cosa que haces la haces de su mano y lo haces de acuerdo a su voluntad? Solo quería plantearlos ese pensamiento. Yo misma lo pienso para mi vida, para aplicarlo, porque nosotros, me decía Esperancita sabiamente, no solamente somos oidores, sino que debemos ser hacedores de la palabra. Entonces, para ser hacedores de la palabra tenemos que conocer la palabra, tenemos que vivirla, y vivirla es en todo tiempo, en todo momento. Entonces hoy quería transmitirles eso. Los invito a que vivamos la palabra con todos y en todo momento. Él es nuestro eje, Él es nuestra prioridad, pero es el todo de nuestras vidas. Entonces, bueno, bienvenidos y disfrutemos de este tiempo de adoración y estemos atentos a lo que Él tiene para nosotros. Padre, te saludamos en esta mañana, te damos muchas gracias, Señor, por las personas que has traído en esta mañana, por las que han de venir, Señor, por las que están en camino. Dispón nuestro corazón, Señor, y Espíritu Santo, te pedimos nos acompañes en este día para poder alabar a nuestro Padre, para poderle darle gracias, para poderle agradecer por habernos traído, por tenernos con vida en esta mañana. Porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es de generación en generación y para siempre. Tu palabra dice que vengamos y gustemos en este día, Señor, que tú eres bueno. Permite que en esta mañana podamos saborear tu presencia, Señor. No sentir físicamente únicamente, sino también saber que estás aquí con nosotros, que más son los que están con nosotros que lo que puedan ver nuestros ojos, Señor. Y que con estos cantos, Señor, que entonamos en este momento, te podamos adorar en espíritu y en verdad en esta mañana. Recibe toda la gloria, Señor, recibe toda la alabanza, el honor y la adoración, de la cual solamente tú eres digno, Rey de reyes y Señor de señores. Hoy venimos a honrarte y que toda preocupación, todo pensamiento que nos distraiga, Señor, queden a un lado, Señor. Ayúdanos a cerrar la puerta de nuestro corazón a las cosas del mundo, así sea por un instante, Dios. A cerrar las puertas de nuestra mente para que nuestro pensamiento no divague, Señor, en las cosas que a diario estamos divagando, y que podamos centrarnos únicamente en ti y podamos verte en esta mañana. Por eso queremos alabarte, Dios. Gracias por tu presencia. Preparen su corazón y pongamos atención. Yo pienso que hoy el Señor trae una palabra bien hermosa, pero ustedes saben que si uno no espera nada, pues nada recibe. Si uno no viene a lo que viene, pues sale de aquí lo mismo. Esté pendiente de alguna cosa que el Señor vaya a decirnos hoy. Espere recibir hoy algo de Dios a través del pastor Andrés. Amén. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Démosle un aplauso al Señor, por favor. Démosle un aplauso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces motivados, no solamente la invitación es para ti, para los que estamos acá, extiéndela, ¿no? Propaga el reino de Dios, propaga la palabra del Señor e invita a los más cercanos, a los de tu trabajo, a aquella persona que quieres ver postrada ante los pies del Señor. Vamos a continuar entonces el día de hoy con un mensaje
continuidad también de los domingos anteriores, donde hemos estado hablando acerca del ser tripartito, de lo que es el alma, el espíritu y de lo que compone el ser humano, de todos y cada uno de los que estamos aquí sentados. El mensaje de hoy tiene este título, un poco interesante. Adiós Moisés, bienvenido Josué. Todos familiarizados con estos dos grandes hombres de fe, Moisés y Josué. Tal vez si no conocemos, entonces Moisés fue el encargado, el siervo de Dios que el Señor designó y eligió, siendo una persona tartamuda con muchas limitaciones, para sacar a su pueblo, a Israel, de Egipto. Y Josué fue su sucesor, ¿sí? Vamos a ver entonces por qué y en qué se basa esta palabra. Esta está en Hechos, en el capítulo 2, y empieza desde el versículo 1. Hechos 2, versículo 1, tiene el título de la venida del Espíritu Santo. Y en esta porción entonces nos relata cómo el Señor Espíritu Santo hace su debut en esta tierra. Cuando los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, estaban todos unánimes juntos, es decir, todos tenían un mismo sentir. Entonces, esto es conocido como el día de Pentecostés. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, de todas las lenguas, bajo el cielo. Y este estruendo, después de hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Nota muy bien las palabras resaltadas. Esto tiene una razón de ser que ya la vamos a explicar. Hay unas personas que inicialmente estaban confusas. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Continúa ese relato y dice que habían otras personas que estaban atónitas y maravilladas, diciendo, mirad, ¿no son todos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y en los versículos siguientes encuentras, digamos, como una descripción de cada una de las etnias, cada una de las razas que se encontraban en ese momento, ya que Jerusalén era el centro también, digamos, turístico de la época. Congregaba muchas personas de muchas razas, de muchas lenguas, de muchas naciones. Nuevamente entonces en el versículo 12 vuelve a describir a las personas que fueron testigos de esto y la percepción de ellos. Entonces encontramos acá dos más. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, una bebida embriagante, el mosto. ¿Cuántas personas podemos identificar ahí? 4 subgrupos de personas que fueron testigos presenciales, visuales de este magno acontecimiento, pues es el debut y la llegada del Espíritu Santo, el que relata el Señor Jesucristo en Juan 14, cuando dice, les conviene que yo me vaya porque si no, no vendría a ustedes el otro Consolador, y os enviaré otro Consolador para que esté con vosotros hasta el fin de los días. Al Espíritu Santo, al ayudador, al consolador. La palabra que emplea ahí es el paracleto, lo hemos mencionado mucho en los devocionales, ¿verdad? Paracleto, el que se pone al lado de uno, el que me acompaña, el que me soporta, me ayuda y me consuela. Pero vemos entonces 4 tipos de personas que son testigos de este magno evento, nuevamente decimos. Y vemos actitudes del corazón. Y acá vemos un solo evento en donde el Señor envía y cumple su promesa. Envía a la persona del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace su entrada magistral con un estruendo, como un recio viento. Hemos visto también en la palabra que a la persona del Espíritu Santo se le describe también como ese viento, el neuma de Dios, el ruaj, el soplo o el aliento de vida. Esa es la vida de Dios, la vida Zoe. La vida Zoe, el ruaj de Dios, el Espíritu Santo. Que no es ese vientecito que te hace erizar los pelitos o la corriente de aire que sientes en la nuca y dices, sentí al Señor. ¿Y cómo estuvo el culto hoy?
bien porque sentí la brisita y el Señor estaba ahí presente. No, hermanos, eso es religiosidad y eso es percepciones físicas que nada tienen que ver con la manifestación de la persona del Espíritu Santo. Y cómo una sola experiencia puede producir en varias personas diferentes reacciones. Entonces, enumerémonos y vamos a empezar de atrás para adelante. El primer grupo que podemos evidenciar acá, vamos a empezar de atrás para adelante, que dijeron aquellos están llenos de mosto, están borrachos, están hablando lo que no es, porque escuchaban que hablaban lenguas, pero hablaban maravillas del Señor. Y entonces encontramos acá a los burladores, a los que se burlan, que tú sigas los caminos, la palabra del Señor y que inclusive la digas en el momento que debes decirla. Se van a burlar, lo dijo el Señor Jesucristo. De mí se burlaron, ¿cuánto más de ustedes? Del Señor Jesús dijeron que echaba a los demonios por Belcebú, el señor de las moscas. ¿Cuánto más nos van a hacer afrenta a nosotros? Entonces se van a burlar de ti. Esos están llenos de mosto. Pero nos dice la palabra también que había otras personas que estaban confundidos. Esa situación era nueva para ellos y estaban así, confundidos, atónitos, dice la palabra, perplejos de ver y quizás también de escuchar lo que se decía en las lenguas de cada uno de ellos, hablando de las maravillas de Dios. El otro grupo, los maravillados, como este pobre angelito, quedan maravillados con lo que están viendo, el cumplimiento de la profecía de Joel, que Pedro también después la explica. No, varones israelitas, esto es lo que Joel dijo: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Les es familiar? Eso lo dijo Pedro, pero lo estaban viendo, entonces estaban siendo testigos presenciales de ese derramamiento, de esa dispensación de la persona del Espíritu Santo. Y muchos de nosotros podemos venir con esa actitud, a maravillarnos, a ver con qué sale el pastor el día de hoy, ¿verdad? Muchas veces esperamos venir acá pensando que es a través de un hombre, a través de una persona que nosotros recibimos. Me gusta la introducción que hizo el pastor Horacio. Tenemos que venir expectantes y me incluyo yo ahí. Yo quiero ver la mano del Señor obrando en favor de ustedes, mis hermanos, en el cumplimiento de todas sus peticiones, en el escuchar de ustedes los testimonios, que el Señor al cual servimos no es un Dios muerto, sino un Dios vivo, que sigue haciendo y obrando los mismos milagros. Porque la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si el Señor hizo milagros ayer, si sanó, si liberó, ¿lo continuará haciendo? Claro que sí. Y podremos quedar ahí. Pero esto podría ser también como una especie de escala. Son como dimensiones, niveles del espíritu humano en cuanto a cómo veo yo la obra del Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo. ¿Vamos a estar burlándonos? Espero que no. ¿Vamos a estar confundidos? Podríamos estarlo, quizás cuando no estamos de acuerdo en lo que se está escuchando. O podemos estar simplemente como espectadores desde la baranda, mirando y solamente escuchando y esperando a ver qué tienen para nosotros y nosotros qué podemos dar. Sin preguntarnos nosotros, o yo qué puedo dar para Dios. O podemos estar en este último nivel, nos vamos a ocupar el día de hoy. Este es el nivel de la llenura del Espíritu Santo. Vino sobre ellos y como lenguas de fuego acá encima se apareció, se personificó, se hizo físico, visible como lenguas de fuego. Porque nuestro Dios es un Dios que es fuego y fuego consumidor. Y el fuego todo lo purifica. Y el fuego saca y aparta la escoria, lo que nos aparta de Dios, dejando el refinamiento de lo que verdaderamente somos nosotros. Entonces el concepto de la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que esas personas sí no estaban con las manos al lado y lado. Estaban siendo testigos y estaban siendo las primeras personas siendo llenas del Espíritu Santo, siendo las primeras personas en las cuales el Espíritu Santo ya no se iría, porque Él venía en el Antiguo Testamento, cumplía la tarea, Sansón con los filisteos, pero se iba, ¿cierto? Venía el Espíritu Santo y venía para quedarse, venía para estar con nosotros en este día. La llenura del Espíritu Santo. Esos son los 4 niveles que podemos emplear. Pero vamos a hacer entonces un paralelo con las Escrituras, y por eso lo de Moisés y lo de Josué. Recapitulamos entonces, podemos tener muchas manifestaciones del Señor y diferentes percepciones. La idea no es que simplemente las describamos, sino que tratemos nosotros de ubicarnos en qué punto estamos ahí.
¿Cuántos de nosotros no queremos llegar a ese último eslabón de la llenura del Espíritu Santo y poder estar y continuar expectantes a lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy? Miren la palabra entonces, este es Moisés, el siervo escogido. Vimos cómo con portentos abrió el mar en dos, salieron los israelitas. La palabra nos dice que no hubo enfermos entre ellos, que su ropa, que su calzado no se desgastaba. Y este es el pueblo que le tocó. Ustedes ven acá algo, ¿cierto? Esa es la misma presencia del Señor. Porque Moisés le dijo, mira Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, mejor no me mandes. Si tu presencia no va a ir delante mío, no nos saques de acá. Y el Señor nos dice la palabra que responde, está bien, es concedido, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y por si fuera poco vas a tener una prueba tangible, que es esto, la columna de fuego. Eso es en la noche, en el día era una nube, ¿verdad? Una columna. El Espíritu Santo, la presencia visible del Señor. Y les daba calor en las noches frías del desierto y los protegía durante el día de las sombras. Les daba sombra de ese calor tan incesante del sol ardiente de un desierto. Pero mucha gente, y acá entran parte de esos 4 que vimos ahorita. Acá entre todos estos israelitas habían burladores que murmuraban en contra de Moisés. También habían escarnecedores. Pero quizás lo que vamos a recalcar de estos israelitas es que eran personas que se acostumbraron a la presencia de Dios. Tenían tangible la presencia del Señor ahí. Solamente era abrir su boquita todas las mañanas, bueno, recogerla del piso, pero recibir el maná. Ese pan que tenía todos los nutrientes físicos que necesitaban sus cuerpos. Moisés, tenemos sed. Moisés le pegaba con una vara a una roca y brotaba el agua. Era una generación y un pueblo acostumbrado ¿a qué? A los regalos, a las cosas que estaban ahí como simplemente con abrirlas. ¿Y saben hasta qué punto llegaron? Hasta criticar el maná. Estamos cansados de este pan tan liviano, estamos hastiados. ¿Por qué no nos mandas carnecita, Señor? Le cambiaron el menú y el Señor les manda codornices y aún estaba la carne fresca en su boca y por murmuradores cayeron muertos ahí. ¿Lo han leído? Codornices, cambiamos, y murmuradores, escarnecedores que se burlaban de Moisés y de su hermano Aarón. Estos israelitas son el tipo de muchas de las personas y de muchas de las iglesias que mencionaba también el pastor Horacio ahora. Las iglesias o las personas que se acostumbraron a los regalos de Dios y no a buscar al Dios de los regalos, ¿verdad? Los regalos de Dios que nos ponen en una zona de confort. Mucha persona hoy en día pensarán que es un regalo la llamada iglesia cibernética, ¿cierto? Y resulta que eso es bíblico o que encontramos en la palabra. Encontramos que es una delicia venir, congregarnos, vernos, habitar los hermanos juntos, no dejarse de congregar como algunos cibernéticos tienen por costumbre, tanto más sabiendo que el día se acerca. ¿Y cuántos saben que el día se está acercando por tanta maldad que ha aumentado, por tantas señales que se están cumpliendo? Entonces yo también me sumo a esa voz de felicitación del pastor. Felicitaciones por perseverar. Felicitaciones por venir, por mantenerse. Si vienes de pronto a cabecear, cabecea mejor acá y no en la casa. Ese es el Dios. Estamos ubicados dentro de estos israelitas, escarnecedores, burladores. Ubiquémonos. Y muchas personas entonces se pueden acostumbrar a la presencia, a los regalos del Señor. Y entonces viene una pregunta muy importante. Si ellos tenían la presencia del Señor, ¿por qué duraron 40 años divagando en el desierto? ¿Y por qué ninguno de los que salió entró en la tierra prometida? Porque todos murieron allá, ¿verdad? ¿Es una pregunta válida? Y entonces, ¿qué pasó? Se acostumbraron. Resulta que el estar en la presencia del Señor puedes tener, es ser testigo presencial de los milagros del Señor, de las obras del Señor, pero no sufrir este proceso. ¿Recuerdan hace 8 días? El proceso de la verdadera metamorfosis.
si no estoy dispuesto a que el Señor y su palabra realmente transformen lo que yo soy y pasar de ese ser reptante que se arrastra a ese ser que empieza a esbozar esas antenitas, esas alas y que finalmente se transforma en una bella mariposa que tiene la capacidad ya no de reptar ni de arrastrarse y no ser tan feíto pues como esa oruga. No son feitos, son bonitos, pero ya no se arrastran, pero vienen a ser más hermosos y más majestuosos. Una mariposa que se remonta a los aires. No sufrieron ese proceso y en cambio murmuraron. Eso nos habla de algo importante, que cuando veamos la mano del Señor en acción, podemos acostumbrarnos a ver eso y no tener una transformación. Se te puede aparecer el ángel, la columna de fuego, el Espíritu Santo personificado y no transformarte, no cambiar, no reconocer delante de Dios que necesitas cambiar, no reconocer tu condición de necesitado delante de Dios, de necesitado de un cambio. Y nos acostumbramos entonces a ese Dios del maná, al Dios que nos da el maná, a murmurar, y levantamos altares a ese Dios, a un Dios que nos da, a un Dios que nos provee, a un Dios que nos sana, porque eso tuvieron los israelitas. Pero quizás algunas veces hemos sido como ellos y nos hemos quejado aún de esos regalos. En esta mañana también miremos si nos hemos cansado de su palabra, de nuestros hermanos de venir de su palabra. Y por eso yo encuentro entonces en Isaías una palabra también que a mí personalmente me ha inquietado mucho. Y si vamos a hacer el análisis de ese versículo, dense cuenta que está, o hace falta una parte, un eslabón que es como difícil de entender. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Águilas, donde está el cuerpo están las águilas. Las águilas se remontan a una altura donde ven las cosas desde otra perspectiva y las cosas que aquí en la tierra parecen grandes desde arriba se ven pequeñas, ¿verdad? Pero bueno, ustedes ven personas, nosotros esperamos en el Señor, ¿verdad? Muchas de sus bendiciones. Tendrán nuevas fuerzas. Él dice que levantaremos las alas como las águilas, pero ahí no dice que vamos a volar, ¿o sí? Y si saldrás volando y te remontas, no. Dice, levantarán las alas como las águilas. A esto sí es una acción. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y en el diario, digamos, en esta mañana podemos hacer esto mismo y ser como esas águilas, levantar nuestras manos y decirle al Señor, te necesitamos, yo dependo de ti, ayúdame a volar. Y acá viene la primera perla que les mencionaba hace una semana. Solo aquel que cree que puede volar, entonces podrá correr. No podrás correr a menos que creas que puedes volar. Es como un estado previo o un requisito previo a eso, pero finalmente sí vamos a volar porque el Señor dice que levantaremos nuestras manos como águilas y podremos remontarnos a esas alturas. Y para quienes están siguiendo los devocionales, vimos esta semana que torre fuerte es el nombre del Señor. Y a Él, ¿qué dice? Correrá el justo y será levantado. Entonces en esta mañana nosotros podemos correr a la presencia del Señor y decirle, sabes, sí, Señor, yo tengo tu ADN, yo tengo tu información y yo creo en tu palabra. Yo tengo en mi ser una información genética que codifica para que yo sea un águila. Pero la pregunta es, ¿hemos corrido a la presencia del Señor? ¿O estamos corriendo hacia otras fuentes de apariencia segura para nosotros? Torre fuerte, mi alto refugio, mi escondedero, son algunos de los nombres del Señor. Entonces en esta mañana, ¿cuántos creen que podemos volar? ¿Cuántos creen que podemos correr? De hecho, esta se llama ala delta, implica deslizarse y tener una marcha previa antes de remontarse. Pero lo quise traer ahí porque mira esa perspectiva. Vas a mirar en esta mañana lo que desde aquí en la tierra se ve grande. El problema, la dificultad, la escasez, aquel pecado con el que hemos estado lidiando en nuestras fuerzas. Y podremos tener esa perspectiva de águilas, ¿verdad? Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado.
un Superman gordito. A él le toca al contrario. A él debe dejar de volar y empezar a correr. Es lo contrario. Superman. Superman. ¿Y cuántos no podemos estar así gorditos también espiritualmente? Llenándonos. Es hora de transmitirle, no almacenar para nosotros mismos. Que Superman deje de volar y empiece a correr. A nosotros nos toca empezar a correr para empezar a volar. Ejemplos todos. Este es Abraham. Abraham decide creerle al Señor. Y el Señor le muestra, siendo ya de una avanzada edad, tanto él como su esposa, y eran estériles, no habían tenido descendencia hasta ese momento. Y el Señor tiene que decirle, bueno, sal. El Señor lo motiva, lo que está haciendo con nosotros en esta mañana. Y le dice, mira, trata de contar esas estrellas. Esas mismas estrellas serán tus descendientes. Yo no sé si Abraham pensó que todo eso lo iba a hacer él, pero lo que sí sé es que esa noche llegó a correr con Sara. Y corrió. Y el Señor cumplió su palabra. Pero Dios siempre tendrá una palabra para motivarnos a nosotros, y así como Abraham, poder tener esa certeza. Y quise traer acá la oración de Jabes, que está en Primera de Crónicas 4:10, porque es un requisito que para que nosotros podamos avanzar, necesitamos ensanchar nuestro territorio. Y acá el ensanchamiento de nuestro territorio es el ensanchamiento de nuestra mente o nuestro pensamiento, que lo hablamos hace 8 días, ¿verdad? Tal cual es en su pensamiento, así es el hombre. En la medida que yo tenga pensamientos grandes, inspirados por Dios, podré alcanzar eso, podré remontarme hasta esas alturas. Lo encuentras en Primera de Crónica 4:10, pero mira lo que él mencionó: que ensanches mi territorio. Primero le pide que lo bendiga, que su mano esté con él y que lo libre del mal para que no lo dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. No es una hora de oración, no son frases ni palabras, oraciones premeditadas. Yo no encuentro acá, benignísimo Dios de infinita sabiduría, que tanto amasteis a los hombres. No, encuentro una oración del corazón de un hombre que está orando acorde a la voluntad de Dios, y Dios le concede lo que pidió. Esa es la motivación, ese es Jabes. Pero entonces viene una transición, y una transición necesaria que necesitamos todos tener en esta mañana. Dejar esos Dios de los regalos y pasar a la siguiente fase, que es el Dios de las promesas. Bueno, esta la traje porque el Dios de los regalos, y en el Israel quejumbroso, muchos de nosotros o de nuestros hermanos nos hemos vuelto estas ovejitas que Dios tiene que separar también de las cabritas. Pero estas son las ovejitas que a cada ratico es: bendíceme, úngeme, prospérame, todo me. Bendíceme. Eso es. Ya te dejas de centrar tanto en ti y avanzamos. Entonces vamos a recordar esto. Moisés, no porque sea malo, ojo, hay una dimensión diferente. A Dios en la era de Moisés le gusta que le crean. En esta dispensación a Dios le gusta que le crean a Él. En la de Josué le gusta que le crean a Él. Hay una gran diferencia. Muchas personas pueden decir: yo sí creo en un Dios, creo que existe un Dios, pero pasar toda su vida y no creerle a lo que Él ha dicho en particular. Esta es otra de regalos. Estos son regalos que podemos tener en esa era o en esa dispensación. Esta es la salud. Dios te entrega la salud. Y quiero que hagamos un paralelo entre regalo y promesa. El regalo es: yo te entrego un sistema inmunológico, te entrego un sistema de defensa. La recompensa que tú tienes es el mantenimiento de tu salud. Es muy diferente. Dios te da el regalo, pero no esperes que Dios a las 6 de la mañana te diga: hijo, es hora de ir a trotar, hijo, es hora de hacer las abdominales,
O que cuando tengas los antojos de la hamburguesita bien grasosita y las papitas fritas y todo eso, vaya a aparecer un ángel del cielo y te diga, así dice Jehová, no ingerirás colesterol malo. ¿Hay colesterol bueno? No, esa es tu responsabilidad y la mía. Las finanzas. En la palabra encontramos las claves de la finanza y la prosperidad divina, ¿cierto? El regalo de Dios es darte tu provisión, que no te falte, que no tengas que pedir prestado, sino antes tener para prestar. La recompensa es tener una prosperidad económica que está acorde a lo que Dios dice. Cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, cuando das más allá de lo que es simplemente necesario. Es eso. O la salvación. La salvación. Esta es la cruz de la cual estábamos cantando ahora. La salvación es un regalo. ¿Cuál es la recompensa? Tu comunión, la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a que te enviaste. Esa es la recompensa. Yo puedo tener la salvación y Romanos 10:10 lo dice, que si confesares con tu boca, creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo tú y tu casa. La recompensa es entrar allá en el lugar secreto, cerradita las puertas de tu mente, de las distracciones, y tener la comunión, ser como uno con tu Padre. Y tu Padre, que está en lo secreto, te recompensará en público. Es que a mí no me va como bien, es que me está fallando eso. ¿Por qué será que no me salen las cosas? ¿No será que nos falta más comunión, cerrar esas puerticas? Nos falta más llevarle eso allá directamente al Señor, porque la palabra del Señor se cumple. Cierra las puertas, tienes comunión, conoces a tu Padre y tu Padre te recompensa. Es así, en público. Eso es lo que podemos hacer, regalos versus promesas. Lo que Dios te ha dado son dones, regalos de Dios. Lo que tú hagas con tus dones será tu regalo para Dios. Dios te ha dado regalos. Dice en su palabra que Él dio dones a los hombres. Las mismas facultades que tienes tú no las tengo yo. Quizás podamos compartir algunas. Pero Dios es tan único que a cada uno nos dio una particularidad, algo individual en lo que tú eres bueno, algo en lo que tú destacas. Es eso. Y eso es un regalo, es un carisma, se recibe gratis y por gracia. Pero ¿qué hemos hecho con eso? ¿Qué hemos hecho? ¿Los hemos puesto a favor o a servicio del mundo o para Dios? Lo que tú hagas con eso que Dios te dio es tu regalo para Dios. Esa es la otra perla del día de hoy. Y entonces podemos hacer esa transición entre Moisés y el siguiente, que es Josué. Ya esto cambia, ya no es regalos, ahora son recompensas. Y esas las encontramos desde el primer versículo del libro de Josué. Resulta que Moisés, como todos los que estamos acá, algún día pasó a mejor vida, o sea, murió. Moisés no era la excepción. Por más que fue el siervo que Dios empleó, utilizó y dotó con grandes hazañas y sobrenaturales, pasó, murió. Y queda su sucesor. Queda eso que ya vimos, que eran los regalos, y vienen las recompensas. Y el Señor llama a Josué, hijo de Nun, y en el primer capítulo de Josué encuentras tú la historia. El mismo Señor lo llama y le dice, mira, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues tú hazte cargo. Pero ya no para darle codornices, ya no más para maná. Yo creo que ahí cesó la nube y la columna de fuego, porque ya no era tan evidente. Ya venía mi parte, lo que yo podía hacer. Y el Señor le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, y así todas las cosas te saldrán bien y harás prosperar tu camino. Es lo que encontramos en Josué 1:8 y el versículo 9. Moisés hace caso y cede esa unción a Josué. Pero Josué tiene que pasar, tiene que ir de un lado de comodidad, de la zona de confort en la que estaba el pueblo israelita, y le dice,
levántate y pasa este Jordán. El Jordán es ese límite. Es eso que debemos pasar para no estar maravillados, sino ya estar llenos. Y pasa al Jordán. Todo este pueblo de la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y viene entonces la parte del esfuerzo. Eso implica esfuerzo, eso no es gratis. No vas a salir y encontrar ahora el sustento. Tienes que ir y conquistar. Y puedes leer Josué, y Josué se enfrentó a gigantes, a ejércitos. De hecho tuvo un encuentro con el ángel del Señor, con el mismo Señor, con la espada desenvainada. Y le pregunta, ¿estás conmigo o eres de los otros? Ni del uno ni del otro, yo soy el Señor, era el mismo Señor Jesucristo. Pero ahí viene la recompensa, el esfuerzo. Y Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y algo muy importante es la promesa que le da. Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y acá yo tengo otra pregunta válida, que es, ¿la bendición de Dios está relacionada con lo que Dios dijo acerca de lo que está diciendo en su palabra o con la acción de Josué? ¿Otra vez? ¿La bendición está dada por lo que Dios le prometió a Josué o por lo que Josué tenía que hacer, que era pisar? ¿O el Señor iba a venir y le iba a decir, venga por acá, Josuécito? No, Josué tenía que pisar y creer en esta palabra. Quién sabe cuánto haya calzado Josué, pero entre más tuviera, más poseía, ¿verdad? Entonces está directamente relacionado con tu obediencia y con la mía. Por eso en esta mañana y todos estos mensajes lo que hace es esto: catapultarnos a ser llenos, que tú y yo alimentemos nuestra fe, que en estos 45 minutos que empleamos para escuchar esta palabra, en tu espíritu se siembre. Y a los juiciosos, que también los felicito, que anotan eso, mediten, rumien la palabra después, y que el Espíritu Santo les dé esa fuerza y el respaldo que seguramente va a ser para que tú y yo volemos juntos nuevamente, cuando el Señor ya desciende de esto que hemos hablado, del alma, del pensamiento, al espíritu, que dice la palabra que se conecta con el Señor, un solo espíritu es con Él. Y veíamos hace 8 días que tenemos la mente de Cristo. Cuando toda esta palabra ya viene y nutre tu interior y tú lo crees, empieza a ser diferente. Y empiezas a ver las cosas diferente. Empiezas a hablar, a mirar, a reaccionar diferente. Y eso solo es algo que tú puedes hacer directamente con la comunión del Señor. Acá analizamos, digamos, las bases, las herramientas, pero la labor y todo el trabajo te corresponde, me corresponde a mí. Y a diario, uno no queda lleno para siempre. Dice, el ser lleno es una acción continua. ¿Y cómo se llena algo que está vacío? Todos los días, tal vez reponiendo de pronto si se desgasta un poquito más. Y esto es lo que les decía, tenemos nosotros el ADN. Es que tú no eres ese cuerpecito que está ahí sentado únicamente, tú tienes tu alma, tu pensamiento, tu forma de pensar, tu intelecto, lo que te han permitido tener los cartones que puedes tener colgados, tus títulos, pero somos algo más que eso. En esa parte espiritual tenemos el ADN, el sello particular de Dios. Y la palabra dice que tú y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo y poder estar así. Yo creo que esta es la visión que se tiene en el mundo espiritual, y puede ser esta la visión del diablo y los demonios de una persona llena del Espíritu Santo. Porque Dios dice que nosotros somos hijos de luz y que la luz nos esconde y la luz resplandece. Llenos del Espíritu Santo, el último eslabón. Y ya para culminar, entonces, ¿cuántos quisiéramos tener lo que Dios le dijo a Josué? Que todo lo que pisáramos, que todo lo que oráramos, que todo lo que planeáramos sería nuestro. Digan amén o levanten la mano. ¿Todos? ¿Y por qué si ya lo tenemos? ¿Cuántos quisieran tener eso?
Pero si ya lo tenemos. ¿Qué pasa? Que todos, eso lo dije hace 8 días también, todos podemos ir en cochada así y salir de Egipto. Pero sacar a Egipto la incredulidad de nuestros corazones es lo que cuesta. ¿Y cuántos? Esta es la mujer de Lot, que extrañó un poco lo que había allá en Sodoma, Gomorra, quién sabe qué dejó allá, pero eso era inmoralidad. Volteó a mirar y mírenla ahí, quedó salada. Una estatua de sal. Y eternamente visualizó lo que Dios había dicho que haría. Saca a Egipto del corazón. ¿Qué tanto de mundo tenemos? Y yo me incluyo ahí. ¿Qué tanto de religiosidad tenemos? ¿Qué tanto tenemos ahí de pecado en nuestras vidas aún? Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Saquemos a Egipto de nuestros corazones y no seamos como la salada mujer de Lot que mira hacia atrás. ¿Por qué digo, y esto lo acabo de mencionar el pastor también, que nosotros tenemos ese acceso y ya lo tenemos? Porque tú y yo le dijimos adiós a Moisés, bienvenido Josué, pero en la representación. Pero quien es bienvenido, la dispensación o la era en la que estamos nosotros es en este nuevo pacto, del cual el Señor Jesús habló esto y lo encontramos en Mateo 28. Y esto se lo está hablando a sus discípulos, esto lo está hablando Cristo resucitado. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús ya les había ordenado que permaneciesen. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. A pesar de que él estaba ya resucitado, a pesar que se había mostrado, algunos de esos discípulos dudaron. Y no está mal, no está mal dudar, es humano, ¿no? Dudaron, si será él, no será él. Tomás dijo, no, hasta que yo no le meta la mano y le toque el hueso o traspase. Bienaventurados los que sin ver, ni tocar, ni meter el dedo creyeron, ¿sí? Pero dudaban, eran ellos. Aquí es donde digo que está y el Señor Jesús lo dijo. Habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y la promesa que nos dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces tú y yo sí tenemos una asignación. El paralelo de Moisés, de Josué, es bonito, sirve para entender, pero eso también queda atrás. Saquemos nosotros a ese prototipo de Moisés, donde vemos a Dios cada vez que tú y yo tenemos necesidad, y entonces el maná de hoy, el trabajo que no tengo para esto, aquello. El Señor sí dice pidamos, ¿no? Pero no simplemente basándonos en los regalos que el Señor nos pueda dar. Saca al Moisés, saca ese altar que hemos hecho a ese Dios del maná que les mencionaba. Replanteemos y tomemos muchas de las cosas de Josué. Eso sigue vigente, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Implica esfuerzo, ya no implica tener la provisión ahí nomás, el maná, solamente ir a recogerlo. O golpear una peña para que salga agua. Implica esfuerzo, implica trabajo, implica que invites, por ejemplo, personas a este evento que el pastor nos acaba de decir, que abras tu boquita y que le hagas caso al Señor, porque el Señor lo dijo también clarísimo. Como me envió, únicamente lo he resaltado, como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid al Espíritu Santo. ¿Cómo lo envió el Padre? ¿Qué hacía el Señor Jesús? Siempre decía, es que yo o el Hijo, se refería a sí mismo, el Hijo del Hombre no hace nada que no haya visto a su Padre hacer o que no haya escuchado. Luego el Señor Jesucristo fluía en la dimensión, en la cuarta de la llenura del Espíritu. ¿Sí? Y lo encontramos en los Evangelios. Y fue llevado por el Espíritu para ser tentado en el desierto durante 40 días y sus 40 noches. Y después de esto volvió lleno y en el poder del Espíritu Santo. Entonces empezamos con Hechos 2, que es la llegada del Espíritu Santo. Y acabamos con Juan 20, donde el Señor nos dice, reciban, sopla ese aliento de vida que es el Espíritu Santo, nuestro ayudador, para que tú y yo podamos hacer la misma obra tal y como la hizo el Señor Jesús. Para eso debemos ejercitar nuestro espíritu en escucharlo. Para eso debemos ejercitar nuestros sentidos espirituales.
Abrir los ojos espirituales es una función que hace el mismo Señor Jesús. Lo vimos hace 8 días en el camino de Emaús. Entonces les fueron abiertos los ojos para que viesen todo de lo que Él decía en las Escrituras. Y mencionábamos cómo Él les abrió las Escrituras. Entonces acá nos va a abrir los ojos del entendimiento, nos va a abrir los oídos espirituales para que tú y yo podamos fluir y podamos ser y hacer las cosas como Él las hizo. Como me envió el Padre, así también yo envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Entonces yo veo una constante ahí y necesitamos a la persona del Espíritu Santo. El resto de lo que hagamos es simplemente fuerza de voluntad o maquillaje por la religión. Los esfuerzos de mi carne, de mi propio ego en tratar de agradar al Señor Jesucristo. Ahora sí, ¿cuántos de nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo todo el día y cumplirlo? Es lo primero que tienes que decirlo. Eso no es un sentimiento, no es algo que simplemente se perciba o se sienta. Es algo que hay que creerlo y que hay que proponérselo. Y eso es lo que nos invita el Señor entonces en esta mañana. Colócate en pie y vamos a acabar este momento pidiendo la dirección del Señor Espíritu Santo. Cierra tus ojos, hermano. Y sincérate lo que te invitaba a hacer. Sincerémonos con el Señor. Y en esa mañana ubícate en qué punto estás, en qué punto estamos, por qué estamos viniendo acá, con qué actitud. Si tu conducta es simplemente expectante, pidámosle al Señor que, como dice su palabra, Él es quien produce el querer como el hacer. La palabra dice que en Él somos, vivimos y nos movemos. Dios no es un Dios estático. Los estáticos somos nosotros, que a lo largo de todo este tiempo hemos podido estar en el mismo lugar. ¿Estás cansado de estar en el mismo lugar? ¿Crees que has perdido la capacidad que Dios te sorprenda? Dios tiene algo más para ti en esta mañana. Y simplemente está esperando que tú lo digas. Tal vez nos reímos y con el ejemplo del ángel apareciéndose, diciéndonos que tenemos que hacer ejercicio. Si continuamos con los mismos hábitos, con una dieta no saludable, sin hacer ejercicio, tus arterias, las mías, se pueden ir taponando. Y quizás lleguemos ese día a la presencia del Señor y le digamos, Señor, muchas gracias por haberme traído. Y que el Señor nos diga de pronto, oye, pero te adelantaste. En mi agenda estabas para llegar en 20 años. Hay cosas que tenemos que modificar ahora. Hay cosas que tenemos que trabajar. Y que tú y yo en esta mañana delante del Señor podemos reconocer. No necesitas hacerlo público, pero sí en un acto de sinceridad. La palabra de Dios dice que Él no desprecia a un corazón que se humilla delante de Él, que está contrito, que le duele haber llevado esos hábitos, este estilo de vida poco saludable o las cosas que nos han apartado, no solamente en lo físico. Quizás nos sentimos también secos espiritualmente. Debemos incrementar nuestro tiempo de oración, de comunión con el Señor. ¿Cuántos minutos del día dedicamos a hablarle? ¿Cuántos minutos del día empleamos en ver televisión? ¿Cuánto empleamos en ver, escuchar y atender su palabra? Señor, en esta mañana ha sido predicada tu palabra, Dios. Yo te pido, Señor, que esta palabra, como dice tu palabra, no vuelve a ti vacía, Señor, sino que cumple un efecto. Yo oro y, Señor precioso Espíritu Santo, que esta palabra produzca el fruto en los corazones, en los espíritus de mis hermanos, Señor, de los que aquí vienen, quizás con una conducta expectante, quizás burladores entre nosotros podemos estar acá, quizás confundidos o maravillados simplemente, viviendo de glorias pasadas, de experiencias pasadas. Hoy el Señor, hermano, nos dice, no importa lo que hayas pasado, ¿sabes qué? No perdiste el tiempo. Todo era necesario. Hacía parte de un proceso para que llegásemos aquí hoy en día.
Y tú eres la suma de lo bueno, de lo no tan bueno, de lo santo, de lo que Dios ha preparado para ti. No sientas melancolía. Mientras Egipto y su melancolía estén en nuestro corazón, no habrá avance. Pero despliega en esta mañana tus brazos como las águilas. No solo para volar, sino para decirle a Papá Dios, aquí estamos y te necesitamos, Dios. Muévete, Padre. Que lo que hemos escuchado el día de hoy no queden solo palabras, Dios. Y como decía el pastor, vienen tiempos de Elías y mayores, Señor, porque tú prometiste en tu palabra que la gloria postrera sería mayor que la primera. Y nosotros, y este remanente escogido de esta iglesia, de esta congregación, de esta eclesía, Dios, lo cree. Espíritu Santo, te pido también que nos visites con poder, que permanezcas. Una visitación tuya cambia eternidades. Una manifestación tuya, como la de ese Pentecostés, cambió y trastornó al mundo, Dios. Haznos trastornadores del mundo en esta mañana. Que tu reino, que tu poder permanezca en nosotros para siempre. Oramos por aquellas personas que han de venir, Señor. Oramos de antemano por este evento. No centramos las esperanzas en personas, ni porque provengan de Israel, de Jerusalén, sino porque proviene de tu boca. De tu boca proviene el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. Te pedimos de antemano ya, Señor, y por las personas que hemos de asistir y las que hemos de traer para ese día. Que en este día tengamos descanso y entremos en tu reposo. Te alabamos, el Padre y Señor de nuestra historia. Levante un aplauso, hermano. Es para ti, Señor. Y que la bendición de Dios Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañen hasta la próxima vez que nos veamos. Adiós, hermano.